Vamos a hablar sobre un tema que espero esté estando en la actualidad de ustedes. ¿Usted sabe lo que pasó el día viernes a las 7 de la noche en el país? ¿Usted sabe qué pasó? Se firmó el acuerdo con las FARC y se firmó el acuerdo de los cinco puntos, 6 puntos, porque el último punto también entró ya, eran 5 y luego fueron 6, y que espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de estar enterados de lo que eso tiene, y que no solamente sea un asunto donde los medios filtren la información y usted se quede con lo que los medios están dando, sino que realmente usted se puede hacer alguna idea propia, porque ustedes saben lo que sigue, ¿cierto? Desde el punto de vista de la agenda para el país, lo que sigue es el plebiscito. ¿Y ustedes saben en qué consiste el plebiscito? El plebiscito fue un asunto que el gobierno mismo también está animando a los colombianos y colombianas para que pueda haber legitimidad social de estos acuerdos y donde se pueda proceder de una manera definitiva a estos acuerdos con las FARC. Y donde usted y yo como ciudadanos tenemos la responsabilidad de licenciar o no licenciar el siguiente paso. Y eso sí que me parece supremamente importante. Y ahí hay de todo tipo de opiniones, pero especialmente eso en las urnas del plebiscito que va a ser el 2 de octubre, pues se va a refrendar en sí o en no. No en quizá, no en tal vez, sino en sí o no, que es un asunto bien interesante en la toma de decisiones. Usted sabe que en la vida hay cosas que usted a veces más o menos quiere, o que quiere completamente o que no quiere, pero la mayoría de decisiones de la vida, y sobre eso voy a hablar entre hoy y dentro de 8 días, hay decisiones en la vida que son más difíciles de tomar a veces porque no se tiene todo a su favor, como no se tiene todo en su contra. Si las cosas fueran tan claras en la vida, a uno le tomaría como humano menos tiempo de tomar decisiones, pero resulta que las cosas no son tan fáciles y hay mucha complejidad en el asunto, pero finalmente la vida también se reduce muchísimo de ella a tomar decisiones entre si va o no va. A pesar de todo el panorama que se tenga y de contras y de asuntos de aceptación, lo que sea, va uno. Y eso pasa también con este tipo de asuntos. No es un asunto, no debe ser un asunto nuevo para nosotros, porque la vida sí funciona, ¿sí? Y las decisiones que son más complejas de la vida tienen también ese tipo de elementos. No del todo se tiene la precisión con todas las cosas y usted termina diciendo, bueno, vamos, ¿sí o no? Quienes hemos tenido que decidir en la vida, por ejemplo, cuando nos vamos a casar, o vamos a decidir en la vida cuestiones sobre la carrera que usted escogió, o sobre si aceptaron un trabajo, pues usted comienza a calcular todas las implicaciones que tiene, y es de lo que estoy diciendo, no todo está al 100, no todo, pero sobre esa base nosotros tomamos decisiones y tenemos apuestas, ¿de acuerdo? Y así funciona. Esto no es distinto. Y los compromisos que nosotros adquirimos como país, pues es igual que todo lo demás en la vida. Hay cosas en las cuales usted puede estar a favor o en contra, lo que sea, pero la idea sí es, frente a todo el panorama tan complejo de los puntos y de los acuerdos, usted tiene que tomar una decisión al respecto. Pensando en eso, durante todos estos días que he tenido con diferentes actores, diferente tipo de conversaciones sobre este tema, porque es un tema de mucha actualidad adentro y afuera del país, pues también para nosotros como iglesia debe ser un asunto de total reflexión.
porque esto a nosotros nos afecta la vida, para bien o para mal. Y uno como cristiano puede ser tan inocente de pensar que independientemente de lo que pase con la vida, las cosas van a seguir para nosotros sin ningún tipo de afectación. No, nosotros tenemos que ver que formamos parte de la sociedad, del Estado y del país, y que por lo tanto los asuntos que todos asumimos, todos nos vemos afectados. O usted piense nomás en la medida que tomó la alcaldía de Peñalosa ahora último de sacar allá a nuestros amigos del sector del Bronx, ¿cierto? Y de cómo eso ha afectado la vida de la ciudad. Son decisiones, y decisiones que a todos nos afectan y nos van a afectar, por eso es mejor, en lugar de no hablar de eso, todo lo contrario, hay que hablar de eso, mirar, leer, enterarse. Mi invitación de esta mañana eso es que ojalá usted tenga la posibilidad de tomarse el tiempo, como usted se toma el tiempo para decidir otras cosas en la vida, que espero que lo haga, y que las decisiones no lo tomen a usted por sorpresa, o que usted decida vía reactividad, porque la vida si no funciona, o funciona con un alto riesgo de que las cosas que usted se proponga en la vida no resulten, si eso todo se lo dejamos a tomar las decisiones a la última instancia y al último momento, que usted se tome el tiempo de reflexionar sobre estas cosas. Y yo solamente lo que voy a hacer aquí es darle algunos elementos que usted puede ampliar, porque todo este tema es un tema que ha sido ampliamente difundido directamente por los actores. Es decir, si usted va a la página de las FARC, ahí usted encuentra la misma información que usted encuentra en la página de la Cancillería del Gobierno Nacional sobre este tema. Y mi recomendación para ustedes es que ojalá se tomen el tiempo de leer directamente la información, y no como a veces pasa entre nosotros, que de oídas, de terceros, de cuartos o de quintos, usted termina resolviendo un asunto que debería ocuparle de mejor manera. Así es que para mí este asunto es un asunto que apenas les puede brindar algunos elementos que espero puedan ayudar. Pero quiero partir obviamente del texto bíblico también, haciendo la misma reflexión que probablemente lo he hecho ahora en la introducción, porque este es un tema que está en la entraña misma del plan de Dios. Y es todos estos temas que a nosotros los humanos nos permiten hasta el presente seguir teniendo las preocupaciones que tienen, las decisiones que nos ocupan, las formas de vida que tenemos, todo eso está relacionado con temas que para Dios también son muy importantes. Esta mañana lo leímos a la entrada, que es Isaías capítulo 11. Y otra vez yo lo quiero leer para ustedes, porque yo quiero que este Isaías lo leamos en clave del momento actual del país. Isaías 11, voy a leer de los versículos 1 al 9 y tener de esta manera la posibilidad de compartir. Normalmente yo comparto la historia bíblica, ¿cierto? La historia de Israel. Yo les he compartido mucho de los tiempos bíblicos, de la Palestina del Nuevo Testamento, de la Palestina del Antiguo Testamento, de las historias de los imperios antiguos, etcétera. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de tener una revista muy chiquita, por lo menos de antecedentes, de la historia de lo que han sido los conflictos en este país, porque creo yo que de esa manera nosotros también vamos a poder entender de qué se trata lo que nos pasa hoy. Dice Isaías 11, 1 al 9, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si usted le ha sentido a este texto, usted verá que aquí hay dos principios que en el Antiguo Testamento son dos principios de los más importantes, que son la paz y la justicia. Y los dos están tremendamente relacionados. Lo que uno puede ver de estos textos, sobre todo de Isaías 11 del 1 al 9, es que hay una división, ¿no?, que usted puede encontrar allí, una división de dos asuntos. El primer asunto que va del 1 al 5 y el segundo asunto que va del 6 al 9, evidentemente. Pero que están juntos. Si usted le ha sentido a este texto, usted verá que aquí hay dos principios que en el Antiguo Testamento son dos principios de los más importantes, que son la paz y la justicia. Y los dos están tremendamente relacionados. Lo que uno puede ver de estos textos, sobre todo de Isaías 11 del 1 al 9, es que hay una división, ¿no?, que usted puede encontrar allí, una división de dos asuntos. El primer asunto que va del 1 al 5 y el segundo asunto que va del 6 al 9, evidentemente. Pero que están juntos y que alguien los colocó juntos por alguna razón. Y es justamente la razón de fondo que yo encuentro acá, es la relación entre la paz y la justicia, donde los asuntos fundamentales son asuntos que se deben resolver con temas de justicia, y que resolviendo usted los asuntos de justicia, emergerá la paz como un asunto clave también. Usted no puede pensar que las cosas de la vida ustedes las resuelven, no garantizando justicia o tal vez siendo inequitativos o violentos o lo que sea, y esperar de paso que surgirá la justicia. Eso no es así. Y lo que uno encuentra en este texto es que hay una relación entre los dos. Usted no puede esperar una vida feliz si a su alrededor usted siembra la infelicidad para otros. No es posible. Palabras más, palabras menos, eso es. Si uno nunca esperaría tener en la vida tranquilidad si nosotros estamos siendo sujetos de violencia para otros. No puede ser. Es una autocontradicción que no se le permite a nadie tener. Las buenas intenciones no son suficientes para que las cosas se den en términos de la vida buena. Una vida buena y una vida feliz siempre serán resultado también de lo que pase con nuestros valores y de lo que definamos hacer. Y eso es lo que está en juego aquí en el Antiguo Testamento. Lo que este profeta nos vuelve a recordar a nosotros es que usted no puede conseguir la paz si usted no establece relaciones de justicia. Y por ahí arranca este texto, por el reinado de Dios. Un reinado de Dios que para nosotros los seres humanos tiene estos principios. Y usted verá que el reinado de Dios arranca con la descendencia que Dios quiere sembrar, y por eso señala eso de saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará, etcétera, hablando de un rey y de un reinado. Hoy en día se discuten esas cosas, si es más bien hablar de reino, de rey o de reinado.
Y lo que la mayoría de teólogos y teólogas hoy en día prefieren decir es que es el reinado de Dios, porque es un asunto que se sucede por generaciones y que es un asunto intergeneracional. No es solamente un asunto que suceda una sola vez y ya, sino es un asunto que debe seguir pasando. Por eso es mejor hablar del reinado de Dios. Y el reinado de Dios está rodeado de estas cosas que se señalan sobre todo entre el versículo 2, el 3, el 4 y el 5. Que ustedes se darán cuenta que si hay algo que implique el reinado de Dios, tiene que ver este tipo de elementos donde aparece la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento, el consejo. Todas esas son expresiones que van de la mano de un tema que va a ser muy importante, que es el del versículo 5, donde dice, será la justicia el cinto de sus caderas, ¿sí? Como una buena metáfora de las características más importantes del reino de Dios. La característica más importante es la justicia, pero la justicia está rodeada de este tipo de cosas como el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y el poder, como ustedes lo ven en los versículos 2 y 3. Es decir, el establecimiento de la justicia no es un asunto de brutos. Y por brutalidad no quiero decir aquellos que no sepan matemáticas o que no sepan de las ciencias naturales o que no sepan de química o de física, porque hoy en día en nuestras escuelas y colegios el inteligente es el que puede resolver los problemas de matemáticas y saca 5 en el examen. La sabiduría que está aquí en juego es la sabiduría de poder juzgar las acciones humanas. Ese es otro tipo de sabiduría, que no es el conocimiento científico exclusivamente. Y que lo que Dios nos está recordando a nosotros los seres humanos es que con puro conocimiento científico no es suficiente para vivir la vida humana de manera... O sea, usted puede ser un buen ingeniero, usted puede ser un buen abogado incluso, usted puede ser un buen economista, usted puede ser una buena química o un buen profesor. Lo que el texto bíblico nos está recordando es que eso no es suficiente. No es suficiente con tener buenos profesionales. Si es que esa gente y si es que los que vivimos en la vida no tenemos sabiduría para vivir la vida. Y la sabiduría para vivir la vida consiste en poder establecer juicios de justicia que garantice entre todos nosotros unas relaciones de mayor equidad. Entonces sí, usted puede ser un buen médico, pero si usted en la vida tiene relaciones inequitativas, usted será terrible como ser humano con los demás, por más buen médico que sea. Sí, usted puede ser un buen ingeniero y hacer cálculos para tener las buenas estructuras para los puentes, etcétera. Pero si usted es un mal ser humano, pues es un buen ingeniero, pero nadie se lo va a soportar. Y de eso sí que hemos hablado aquí muchas veces. Entonces, otra vez Dios nos vuelve a recordar que estos asuntos son asuntos que nosotros los seres humanos debemos colocar como primeros. Ser sabio, tener el conocimiento, tener buen consejo para juzgar. Porque usted y yo juzgamos nuestra vida y la vida de otros, y que depende mucho de cómo lo hagamos, pues garantizamos los temas de justicia que nos harán vivir mejor o peor. Es de ese tamaño el asunto. Y por eso el versículo 3 es un versículo contundente para que usted entienda de cuál sabiduría es que Dios está hablando, ¿sí? Cuando yo era joven, uno de los asuntos que más me ocupó de la vida, de esta vida, sobre todo en los estudios de teología, fue poder descubrir cuál es la clase de sabiduría que Dios está tratando de delinear aquí en el Antiguo Testamento. Usted verá que el libro de los Proverbios te dice a ti, el capítulo 3 del libro de los Proverbios, adquiere sabiduría ante todo, hijo mío, y adquiere inteligencia, porque ella es más preciosa que las piedras preciosas. ¿Sí? ¿Ustedes han leído conmigo ese tipo de textos? Y entonces la pregunta que le queda a uno es, ¿y cuál tipo de sabiduría es esa? Aquí la define el versículo 3.
La mejor de todas las sabidurías posibles es aquella que te permite a ti como ser humano poder juzgar, no según la vista de los ojos, ni resolver los temas según lo que oigan los oídos. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted hace eso? Lo que le pasó a Samuel cuando Dios le dijo que fuera a ungir al rey que sustituyera a Samuel, y Samuel se fue. ¿Recuerdan esa historia? ¿Y cuál fue el primero que él vio para ungir? Al más grande, al más alto, porque ese había sido el primer criterio. No que Samuel estuviera equivocado, escúcheme, porque es que así funciona el juicio humano. Porque a uno le pudo ir bien la primera vez, lo cual no significa que le vaya bien todas las veces, juzgando de la misma manera. Y eso es lo complejo de los juicios. Enjuiciar es muy complejo por eso. Para los que crean que el asunto aquí en Colombia es de impunidad, como lo dice todo el Centro Democrático con Uribe a la cabeza, no, es que aquí va a haber impunidad, como si eso fuera. O no, aquí para todos va a haber cárcel. No, aquí hay unos temas que son mucho más sensibles, el tema de juzgar, y por eso quiero llamar la atención sobre esto, porque el tema de juzgar no es tan sencillo como usted lo cree, o como yo lo creo, y eso funciona desde la vida cotidiana hasta los estrados judiciales. Juzgar no es un asunto tan sencillo, si uno lo quiere hacer con conciencia. Y entonces por eso pongo este tema como el tema central, porque a veces la gente religiosa de este país hace unas divisiones tan terribles sobre estos temas, como si estas cosas fueran tan diáfanas y tan claras, y no lo son. Por eso se necesita tener sabiduría, conocimiento, temor de Jehová, espíritu de consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso pedir que Dios nos dé sabiduría en la vida, esa es una de las mejores peticiones que usted puede hacer cada día de su vida, porque sabe que los errores que a veces nosotros cometemos en los juicios pueden ser garrafales y afectan la vida de los seres humanos que caminan con nosotros. Por eso juzgar no es tan fácil, tampoco por la responsabilidad que eso tiene, porque una vez usted juzgó, usted se fue con lo que juzgó, ¿sí o no? Y después echar para atrás o decir, uy, ¿sabe qué? Me equivoqué, ya después de que a usted le han hecho un juicio. Y les voy a colocar un solo ejemplo de juicio político que ha sucedido, ¿no? Después de tantos ires y venires, ¿usted sabe qué pasó con la ex senadora, que puede ser de sus afanes o no? ¿Usted sabe qué pasó hace, qué, un mes? ¿Fue eso? ¿Con Piedad Córdoba? ¿Sí? Que le dijeron que ¿qué? Que era inocente, que todos los cargos no eran. ¿Y usted sabe eso qué significa desde el punto de vista del Estado y de la restitución para un tema de justicia? Aparte de la restitución de todo lo que tienen que hacer, además del daño causado por todas esas cosas, finalmente la plata que hay que ponerle a ella por los errores cometidos, y que eso sale de nuestros impuestos como colombianos y colombianas, y que alguien que juzgó en cualquier momento dije, uy, qué pena, yo me equivoqué. Pero ese es apenas ese es un ejemplo de cuando uno juzga de la manera como juzga y termina teniendo que asumir las responsabilidades. Y eso pasa, otra vez repito, tanto en los estrados judiciales como en la vida cotidiana. O usted puede poner aquí algunos ejemplos de cuando usted hace juicios equivocados y que le toca después decir, ups, me equivoqué. El solo tema de poder decir, me equivoqué, es un asunto muy costoso para nosotros los colombianos y colombianas, en la cultura cotidiana nuestra. Usted sabe usted ha pedido perdón cuántas veces en la vida, y ha tenido la dignidad para pedirlo, porque para eso se necesita tener dignidad. La gente prefiere quedarse callada, no decir nada, bajar la cabeza, y todo el mundo sabe que está pidiendo perdón. Nos cuesta un montón decir, sabe que me equivoqué, por ahí no era, lo siento.
Entonces, por eso, usted sabe la mano de espíritus que hay aquí en juego para establecer justicia. Eso es una mano de espíritus. Los voy a volver a leer otra vez para que ustedes vean qué es lo que se debe conjugar para hacer justicia. Para que haya justicia usted necesita conjugar muchos espíritus. Espíritu de Jehová, 2 puntos que dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, establecer justicia es un asunto que tiene muchas cosas muy complejas. Juzgar a la vista de los ojos. Cuando uno no tiene esta conjugación de espíritus, le pasa lo que le pasó a Samuel otra vez en la historia que estábamos comentando, ¿cierto? Y es que la primera vez Dios le dijo, unge al rey, que era Saúl, y el rey Saúl, dice la Biblia, que él estaba de hombros por encima, se veía a Saúl a lo lejos, porque en promedio él era el más grande de todos. ¿Sí? Y entonces eso significaba que era un rey corpulento, vigoroso, ¿sí? De mucha fuerza, de perfil militar, etcétera, toda esa cosa. Cuando Dios lo manda otra vez y le dice, después de pasar el tiempo con Saúl, le dice, voy a ungir a un nuevo rey. Entonces, Samuel, ¿qué tiene en la referencia de su cabecita? El mismo criterio. Y entonces cuando él va a la casa de Isaí, justamente aquí están hablando de Isaí, por eso es que esta historia hay que leerla con esa historia, porque se trata de que Dios va a levantar aquí un vástago de la raíz de Jesé. Jesé es el papá de David, del papá de David, que es Isaí, y de Isaí va a salir David. Entonces otra vez vuelve y aparece en escena esta historia. Y entonces Samuel, se va para donde la familia de Isaí para ver el nuevo rey. ¿Y a quién es al primero que ve? Adivine. Al más grande, al más bien puesto, porque tenía el referente del pasado que eran esas mismas características. Y resulta que el Espíritu de Dios le dice, ese no es. No se me vaya a ir para allá porque ese no es. Y ya iba con todo, ¿sí o no? Y tiene que dar el frenazo, ¿sí? Esto para decir varias cosas, que en cuestiones de justicia el pasado a veces sirve y a veces no. Lo cual implica que usted tenga un sentido más práctico de la vida. Sentido práctico no significa que le salgan las cosas como sea, no, sino que usted juzgue de acuerdo a lo que está pasando en su momento, en los actores, en las relaciones, o sea, tiene que conjugar usted muchas cosas para establecer justicia como criterio. Por eso es tan complicado, porque la gente siempre espera que se juzgue de la misma manera, ¿sí? Si se juzga de la misma manera siempre, pues a veces se equivoca, se puede equivocar demasiado. Y este es un ejemplo también aquí en la Escritura. Por eso hay que pedirle a Dios siempre espíritu de sabiduría, porque cada situación es distinta. Usted no puede juzgar de la misma manera siempre. Si no, no se pedía sabiduría. Si ya las cosas estuvieran tan claras, ¿para qué se pide sabiduría? El asunto es que los asuntos humanos son tan complejos que no siempre resultan de la misma manera. Entonces, a Samuel, ustedes recuerdan ya esa historia, Samuel va por el primero, va por el segundo, va por el tercero, y en cada caso el Espíritu de Dios que le estaba diciendo a Samuel, ese no es, ese. Lo cual implica que usted tenga un sentido más práctico de la vida. Sentido práctico no significa que le salgan las cosas como sea, no, sino que usted juzgue de acuerdo a lo que está pasando en su momento, en los actores, en las relaciones, o sea, tiene que conjugar usted muchas cosas para establecer justicia como criterio. Por eso es tan complicado, porque la gente siempre espera que se juzgue de la misma manera, ¿sí? Si se juzga de la misma manera siempre, pues a veces se equivoca, se puede equivocar demasiado. Y este es un ejemplo también aquí en la Escritura. Por eso
hay que pedirle a Dios siempre espíritu de sabiduría, porque cada situación es distinta. Usted no puede juzgar de la misma manera siempre. Si no, no se pedía sabiduría. Si ya las cosas estuvieran tan claras, ¿para qué se pide sabiduría? El asunto es que los asuntos humanos son tan complejos que no siempre resultan de la misma manera. Entonces, a Samuel, ustedes recuerdan ya esa historia, Samuel va por el primero, va por el segundo, va por el tercero, y en cada caso el Espíritu de Dios que le estaba diciendo a Samuel: ese no es, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco, y se acabó la lista. Y no era ninguno. Y entonces Samuel le tiene que hacer a Isaí pues la pregunta del millón. ¿Que le dijo qué? Oiga, estos son todos los que hay. ¿A usted no se le olvidó alguno por ahí? ¿No tiene por ahí uno escondidito? Eso es lo que se llama no juzgar por la vista de sus ojos, ni de oídas. Porque si uno juzga por la vista de sus ojos o de oídas, siempre se quedará uno con sus gustitos, sin entrar a pensar de si eso realmente es lo que conviene o no. ¿Por qué no se puede juzgar por la oída de los oídos? Porque lo que aquí señala el texto bíblico es que ojalá quien juzgue tenga que ir a las cosas mismas. Y ustedes saben lo que eso significa para un juez, ¿cierto? Para un juez de una sentencia que debe dar, ¿cierto? Y que llama a los diferentes testigos y cada testigo va a rendir ¿qué? Su versión de las cosas. Y el juez se queda con una versión que él construye después de haber escuchado los testigos y de haber visto las pruebas de un lado y de otro, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que se hace en un juicio, ¿sí o no? Y ahora usted piense qué se hace en un juicio de la vida cotidiana. ¿Quién rompió el vidrio? A poner un casito ahí muy sencillo de la vida, ¿cierto? En medio de 4 muchachos como le tocaba a mi mamá, ¿cierto? Y establecer cuál de los 4 fue de los 6, porque se descontaba que las mujeres no fueran. ¿Y quién dijo que no era una mujer? Pero de entrada ya la sacaban a las 2. ¿Sí? Ninguna de ellas 2 pudo haber sido. Tuvo que haber sido entre estos 4. ¿Por qué? Porque las mujeres no rompen vidrios. Sí, ya de ahí para adelante, vea usted cómo funcionan las cosas de los juicios primarios. Pero bueno, así es la cosa, ve. Dese cuenta lo sencillo de la vida cotidiana para eso, es sencillo, se va descartando de una vez de tajo, ¿no? Ellas 2 no fueron, debieron haber sido estos 4, y de estos 4 hay que ver caras. Y ahí la perspicacia, ¿no?, de la mamá para decidir cuál es. A veces la sabiduría maternal atina, pero les digo, otras veces no. ¿Y usted sabe eso qué va pasando con los hermanos y en la relación entre ellos? Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad en la dinámica familiar, por ejemplo, que haya algunos de ellos que se sientan discriminados porque hay preferencias, ¿sí? Eso no sucede en nuestras familias, no, eso sucede por allá en otras familias, ¿no? Pero cuando hay preferencias, ese sí, el asunto de justicia sí que es un asunto complejo. Porque la gente, al final del día, que sabe que existen las preferencias, pero cuando hay preferencias, ese sí, el asunto de justicia sí que es un asunto complejo. Porque la gente, al final del día, que sabe que existen las preferencias, pero que de eso no se... Pues porque lo primero que no se discute nunca es la autoridad del papá o de la mamá, porque además si es evangélico le andan diciendo a usted que ese es el 5.º mandamiento y que usted no lo puede discutir y que debe respetar a los papás. Y que además de eso, pues el que manda, mande aunque mande mal. ¿Sí? Y a uno no le enseñan que no, que la autoridad está sujeta a la justicia. No es que mande de cualquier manera. No. Hay un principio anterior a la autoridad, que es la justicia. Por eso usted, mi querido hermano y hermana,
ojalá cuando siga educando a sus hijos y a las nuevas generaciones, en lugar de meterle la autoridad como primer principio, métale la justicia como primer principio. Porque si no las cosas seguirán siendo como son, desiguales, inequitativas. Por eso el primer principio no puede ser la autoridad. El primer principio tiene que ser la justicia. Porque la justicia a ti te permite incluso decirle al de la autoridad, estás equivocado. Mientras que el principio de autoridad no le puedes decir eso, porque él es la autoridad. ¿Quién le va a poder decir qué? Y además, ¿cómo van a proceder las reclamaciones? Si el de la autoridad está equivocado, ¿qué tipo de reclamaciones ha de darle? Y si usted le da la reclamación a la autoridad, pues él va a decir, me ratifico en mi decisión. Y de ahí para adelante, ¿qué sigue? No puede ser el primer principio. Por eso aquí el principio del reinado de Dios es la justicia. Es el primer principio, no es el de la autoridad. Pero para establecer justicia usted necesita la combinatoria del conocimiento, la sabiduría, el consejo. ¿Ustedes saben por qué meten el consejo aquí? Porque es que entre más participen de la decisión, menos posibilidades hay para equivocarse. Por eso tenga cuidado cuando usted tome solo o sola las decisiones, porque hay mucho riesgo a las equivocaciones. ¿Por qué? Porque es solamente su mirada. Sabio es que ojalá aquel que tome decisiones y sobre todo decisiones que afectan a otros y a otras en la vida pueda convocar a otros para que entre más tomen las decisiones, entre muchos se tomen las decisiones, porque cuando se toman entre muchos, si la decisión está equivocada, los muchos que van a decir nos equivocamos, no van a decir te equivocaste y por lo tanto tú respondes, y eso forma parte de la sabiduría. Esos no son los modelos en los que nosotros hemos sido educados. El modelo en el que nosotros hemos sido educados es el modelo de la autoridad y la obediencia. Y eso yo lo quiero poner hoy en discusión desde el punto de vista del texto bíblico, porque el reinado de Dios se basa en el principio de la justicia como principio referente. Y el principio de la justicia lo primero que te dice es no juzgues por autoridad y segundo no juzgues ni por la vista de tus ojos ni por lo que solamente escuches de un lado, porque o si no vas a tener los mismos riesgos. Volvemos a la historia de nuestro amigo Samuel. ¿Quién era? Era un profeta. Era un profeta. Pero aparte de ser un profeta, ¿qué más era Samuel? Era un juez. Fue el último de los jueces que tenía la autoridad para en nombre de Dios ungir a los siguientes reyes. Él por lo menos ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. O sea, era poquita la autoridad que tenía. Así es que el riesgo a equivocarse de Samuel, téngalo en cuenta, porque si él se equivoca, se parrandea al pueblo de Israel. Es de esa categoría su responsabilidad. El siguiente punto, que es el capítulo 11 de Isaías, que es el versículo 4, dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y el siguiente punto, que es el capítulo 11 de Isaías, que es el versículo 4, dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. ¿Por qué aquí pone a los pobres como una categoría de establecimiento de la justicia? ¿Por qué será? ¿Y por qué pondrá aquí a los mansos
para que se juzgue con equidad. ¿Por qué pondrá a los pobres y a los mansos? Usted se puede figurar por qué razón. ¿Por qué a los pobres y a los mansos? No a los mensos, sino a los mansos. Porque son los que son más oprimidos y precisamente son los que necesitan justicia. Gracias, hermana. Yo le transmití solamente lo que usted me dijo. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión por qué a los pobres y a los mansos se citan a esta conversación como ejemplos? Porque son los que están padeciendo más los problemas. Luego ellos necesitarían en primer lugar ser establecidos en la justicia. ¿Algo más? Estoy de acuerdo con los dos criterios que ustedes han puesto, es decir, con el que ha puesto nuestra hermana Dalinda y con el que ha puesto Andrés. Pero yo voy a poner otro criterio adicional. Adicional significa a lo que ellos han dicho que estoy de acuerdo. Y es, se juzga aquí y se trae a citación a los pobres y a los mansos, pues porque son ellos los que más fácilmente usted puede juzgar sin necesidad de que te reclamen posteriormente. O sea, usted se evita problemas. Si los juzga mal o los juzga bien, ese no es un problema que ellos puedan reclamar. Los primeros porque son pobres, ¿sí? Y los pobres de la tierra son aquellos que ya no cuentan con nada. O sea, ¿qué van a reclamar de más? La reclama de la justicia, ese es el tema central aquí. Porque hay que, pero también la otra cosa es que los pobres no tienen cómo sobornar a los jueces, entonces no pueden poner la platica sobre la mesa y decirle, oiga, ¿sabe qué? Aquí le dejo esta platica para que usted me pueda resolver el casito. Cuando usted no recibe plata, y si es un juez que le guste la platica, pues va a decir, bueno, pues cambiemos aquí esta cosita por esta otra y ta. Eso se vuelve un tema terrible. Los grandes problemas de administración de justicia de cualquier sociedad en el mundo se llama corrupción. Ese es el principal problema que hay para la administración de justicia. Y la corrupción consiste cuando usted va a juzgar porque otros le ponen la platica sobre la mesa. Y como los pobres no ponen la platica o los mansos no reclaman, pues deje así. Y entonces usted se convence de que sí, fue al juzgado y usted perdió, pero usted no sabe lo que hubo detrás. Y pasa lo mismo que pasa con las preferencias en la casa. En los hogares a veces el problema no es de platica que alguien pone, pero sí de preferencias. Y las preferencias usted también las puede juzgar cuando usted pone platica sobre la mesa, ¿sí? Usted sí se ha dado cuenta que a veces nosotros tendemos a favorecer como al que más tiene, porque es que me quedo mejor, algún favor recibiré. Mientras que si obro por aquel que no me puede dar favores, pues además me comprometo con el poderoso. Es que es un camello, ¿sí me entiende? Siempre el que juzga, hay un problema aquí, es quedar bien. Quedar bien. Y a veces el quedar bien también implica con los amigos, o con los que le ponen la plata, o con los que mejor le cae a uno. Es un tema complicado. Por eso aquí, juzgar con justicia es un asunto muy delicado. Y además dice que resolverá con equidad y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya. Y con eso termina la primera parte. Entonces, para mí un primer principio con el cual ustedes y yo siempre tendremos que ver la vida es con el principio de la justicia. Voy a pasar entonces, con ese principio, a dar dos elementos hoy y otros dos o tres los vamos a dar el próximo domingo, porque además nos queda la segunda parte del estudio de Isaías. 2, 3, 4 generaciones de colombianos hemos nacido en una situación de conflicto armado. Dentro de ellos yo. ¿Usted sabe cuándo surgió las FARC como grupo armado? ¿En qué año? Bueno, está bien.
les voy a cambiar la pregunta. ¿Usted sabe por qué? Mire, uno podría ir, como me tocó a mí, uno podría ir hasta los procesos de la... Mire, uno podría ir, como me tocó a mí, uno podría ir hasta los procesos de la conquista española para ver cómo es que llegamos a ser lo que hemos sido. Pero como de lo que se trata también es de hacer algunos cortes en la historia, vamos a decir que ustedes y la generación de nuestros padres sí nacieron y sí conocieron una situación que se llamó la situación de la violencia. ¿Sí la recuerdan? ¿Que comenzó en qué año? Más o menos. En 1948. Y fue a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué matan a la gente por ese tipo de razones en el país? Les voy a decir varias razones. La más importante es que era el más probable candidato presidencial al siguiente momento. Y lo van a matar como todos sabíamos que Galán iba a ser el presidente en 1990-94. ¿Cuándo mataron a Galán? En 1989, en agosto. ¿Cierto? Y para todo el mundo era bien sabido, independientemente de quién lo hizo. Independientemente. Lo mataron porque todo el mundo sabía que era el siguiente presidente. Y eso fue lo mismo que le pasó a Gaitán en su momento. El problema con Gaitán, igual que el problema con Galán en su momento, es que estaba comprometido con muchas cosas del país. Entre ellas, porque era uno de los liberales más radicales de la época. Mejor dicho, uno no sabía si él era liberal o socialista, para que vean. Entonces algunos tenían como medio la discusión de quién realmente era Gaitán. Y eso ustedes saben que al otro lado de la corriente política, que eran los conservadores, pues eso sí sonaba como, era demasiado costoso para el país. Sobre todo porque la década de 1930 fue una década gobernada por liberales. ¿Qué hicieron los liberales en la década del 30? Comenzaron a cambiar todas las instituciones gubernamentales de la época, especialmente la escuela, etcétera. Comenzaron a hacer unas reformas que otros vieron reformas peligrosas para el país, porque había mucho de corrupción, querían volver a las nuevas generaciones ateas, bueno, una serie de asuntos que por razones A, B y C, que se juzgan. Por eso vengo al tema de la justicia, porque de acuerdo con cómo uno juzgue las cosas, por ahí mismo decide las cosas. Y entonces a la gente le pareció que si seguía dejando liberales en el poder, pues iban a seguir a este país corrompiéndolo. Y entonces había que parar esa cosa. Cuando matan a Gaitán, tiene todas las condiciones el país para comenzar una guerra civil. Y realmente nosotros lo llamamos a eso la época de la violencia, pero si uno puede en ciencia política caracterizar ese periodo, uno podría decir que ese periodo fue una guerra civil, como lo hubo en otras guerras, porque tenía visos de partir el país en dos: usted era godo o era liberal, y en nombre de eso usted mataba gente. Y ese fue uno de los elementos de una de las primeras razones de migración entre los años 40, 50, 60. O sea, básicamente unos 2 décadas del país, a la gente le tocó salir de sus pueblos completos. No importa si se era liberal o si se era conservador. ¿Sabe cuál era el problema? El pueblo que era. Si era liberal o era conservador. Si el pueblo era liberal y usted era conservador, ¿qué le tocaba hacer a usted? El pueblo. Y si usted era conservador y resulta que está en un pueblo liberal, ¿qué le tocaba hacer? Porque todo el mundo ya sabía. ¿Y saben por qué sabían? Pues porque todos se conocían.
Era muy sencillo, todos se conocían, entonces todos sabían quién era quién. Y pues a la antigua, imagínese usted en esa época juzgados de dónde. Si hoy en día todavía el país no tiene presencia gubernamental en muchos territorios de la nación, pues mucho menos en esa época. Y esperar usted a que le hicieran justicia, pues cuando, dígame su merced. Mejor más bien era o despáchese o lo vienen a matar. Y a veces ni siquiera anunciaban, sino que entraban de una vez. Entonces fue un periodo de por lo menos 2 décadas de violencia. Hasta que en 1958, uno de los presidentes de la época, que fue el de finales de Rojas Pinilla, ¿sí?, y el comienzo de la nueva era, se sentaron más bien y dijeron, venga, ¿sabe qué? Hablemos de esta vaina. Estoy hablando de 1900, ¿qué? 58. Todos estos son antecedentes que les quiero dar para que ustedes vean de dónde nacen estos temas. Por si ustedes alguna vez no los han leído, ¿sí? Ustedes lo pueden leer porque hay muchos libros, no solamente de historia, sino de violencia en el país. Y en 1958 entonces lo que dicen, se reunieron por allá en España los dos dirigentes de los dos partidos y decidieron que definitivamente había que acabar la violencia armada del país. Contrataron aquí en Colombia un estudio que se llamó el primer estudio de violencia que se hizo en el país, donde efectivamente evidenciaron que había violencia en el país, primera cosa, ¿no? Y segunda cosa, las razones de la violencia. Entonces comenzaron a irse por el Tolima, el Huila, Boyacá, los Santanderes, no sé qué, y ese fue el primer grupo de estudio de violencia que hubo en el país, y publicaron un libro en 1962 que se llamó La historia de la violencia en Colombia. Ese es el primer libro publicado en este país sobre estudios de violencia. Claro, a esos autores les tocó salir del país porque los iban a matar a todos, porque comenzaron a levantar pues algunos callos de esa cosa, ¿no? Entre ellos estaba nuestro amigo Falsborda, había un cura metido había un cura, había un científico social, etcétera. O sea, compusieron una buena comisión y se fueron por el país. Y con base en eso dijeron, nos estamos matando por los temas de la violencia política, entonces paremos esta guerra, ¿sí?, y hagamos aquí un acuerdo. El acuerdo es, ustedes mandan un periodo y nosotros mandamos el otro periodo. Y eso fue lo que es el Frente Nacional. Entonces usted manda un periodo, nosotros mandamos otro periodo y ahí nos vamos. Y lo hicieron por un determinado tiempo. ¿Sí? Y de la violencia no nos acordemos. Usted se lleva sus muertos y yo me llevo los míos. Y como de lo que se trata es de refundar otra vez el país, pues de esa vaina ni hablemos. Y así pactaron. Cuando se estaban poniendo los muertos en todos los campos, pueblos y ciudades de este país, sobre todo el campo. El campo colombiano es el que más ha sufrido la violencia. Hoy en día eso está bastante muy estudiado, porque la violencia de las ciudades es de otra naturaleza. De eso voy a hablar el próximo domingo, para que ustedes y yo aprendamos por lo menos a conocer lo que este país ha investigado de lo que nos pasa en la violencia en Colombia. Ese es apenas el primer estudio. Otra vez, repito, fue un estudio que se hizo entre el 58 y el 59. La comisión duró solamente unos meses, no alcanzó a durar un año, pero en el año que hizo el estudio la comisión, levantaron en el país todos los hallazgos de la violencia, que fue una cosa atroz. Y unos mataban en nombre de los unos y los otros en nombre de los otros. Total, si ustedes me preguntan a mí quién era el bueno y quién era el malo, pues eso es como cuando se agarran el marido y la mujer, ¿cierto? Y al final resulta que usted va a tratar de saber cuál de los dos es el más malo y cuál es el más bueno, y a ver si usted lo puede establecer. Que fue que él me pegó. Y entonces, ¿y usted por qué no les cuenta por qué le pegué? ¿No? Y arranca usted a mirar la historia del uno y del otro, y usted resulta que dice, ok, miren a ver si pueden resolver ustedes ahí el asunto, pero sin que se maten, hola. Porque el día que uno de los dos se mate, pues ahí sí va a haber un problema enorme, ¿no? Y lo mismo pasó con esto. Aquí el asunto no es de saber cuáles son los malos o los buenos, y ese es mi asunto hoy para ustedes.
El día que nosotros nos dejemos volver a meter en un asunto de que aquí están los malos y aquí están los buenos, y por lo tanto aquí está mi amigo y aquí está mi enemigo, pues nos va a seguir pasando eternamente lo mismo. En esa época fue por los partidos políticos. Pero yo les quiero contar a ustedes el próximo domingo que después fue por otras cosas. La violencia en este país no ha parado por diferentes razones. Las primeras fueron estas. Y la primera comisión levantó estos temas por esas razones, diciendo la gente se mata por los partidos políticos. ¿Qué pasó con el Frente Nacional? Que una vez ellos acordaron y arreglaron y dijeron cada cual se lleva sus muertos, todo el mundo esperaba que algo pasara, porque la gente peleaba por tener mejores condiciones, más justicia. Cuando esta comisión comenzó a ver los reclamos de la gente, especialmente la gente campesina, pues era porque había una serie de cosas que había que arreglar, que con el Frente Nacional no se arreglaron. Siguieron los mismos con las mismas. Y pasó lo mismo que en la época de la independencia, cuando los criollos se tomaron el país y desalojaron a los españoles. Todo el mundo estaba con la expectativa de que algo nuevo pasara, de que las cosas no quedaran de la misma manera, y resulta que siguió igual, o peor, porque se acrecentaron los impuestos, para la gente fue una carga peor, y las cosas no cambiaron para bien. Entonces lo que quiero dejar claro es que otra vez, ¿por qué me interesa volver a Isaías 11 y conectarlo con la historia de este país? Porque en la medida en que nosotros los cristianos sigamos pensando que la religión es un asunto de ideologías y de creencias, y no nos metamos a ver que esto tiene que ver con temas de la vida social y política también, pues seguiremos teniendo las mismas frustraciones y los mismos problemas. Yo quiero dejar hasta aquí por hoy, porque el tiempo ya pasó. Solo que esta es apenas la primera parte de 2 o 3 estudios que quiero dar sobre este tema. Lo que pasó con el Frente Nacional, y con eso quiero terminar por hoy, es que resultó emergiendo los grupos de campesinos que dijeron en el Tolima y en el Huila primero, pero luego en el territorio nacional, donde dijeron nosotros no nos sentimos representados con la solución que ustedes le dieron a este tema, porque ustedes solucionaron el problema a nivel de ustedes las élites, los que mandan, pero ni siquiera tocaron los problemas que tenemos nosotros. Primero, y segundo, a nosotros nos desconocieron nuestra capacidad que tenemos de poder decidir y nos sacaron del mapa, ¿sí? Entonces ustedes se quedaron con los conservadores y los liberales por un lado y por el otro, y nos sacaron a nosotros los demás. Ahí surgieron las guerrillas de este país en la década de los 60, con las medidas que terminaron con el Frente Nacional, y la gente en el campo diciendo aquí necesitamos unas soluciones distintas. ¿No hubo soluciones? ¿Ustedes no nos van a solucionar a nosotros? No, porque hemos decidido que son liberales un periodo, conservadores otro. Y nosotros, para ustedes no hay sitio, lo siento, porque esta guerra que pasó fue una guerra entre esos dos bandos y aquí no hay nada más que hacer. Ahí surge el siguiente tema para nosotros de las siguientes 2, 3, 4 décadas, y va a ser el surgimiento de las guerrillas en el país. Así arranca este tema. Nunca acabar con los temas de violencia. Quiero volver sobre Isaías 11, porque yo les animo a tener esta lectura. Es una lectura que a nosotros nos debe ayudar a interpretar la historia, para que no solamente la historia de este país se cuente entre los buenos y los malos, los que hacen el bien y los que hacen el mal, los corruptos y los que no lo son, sino que más bien nosotros podamos ver que Dios quiere para todos nosotros equidad y justicia, y que muchos de los temas que hemos tenido por décadas y décadas y décadas de este país puedan ser solucionados de manera distinta. Que el Señor nos ayude, ojalá, como colombianos y colombianos, a que usted tenga mejores elementos para poder decidir lo que vamos a hacer en el siguiente futuro para nosotros, y ver si el mejor camino va a seguir siendo o profundicemos estos de armamento, o paramos esta cosa y repensamos el país de otra manera. Que el Señor nos ayude con eso. Nosotros hicimos una decisión de esa en 1990. 1989, cuando mataron a Galán,
nosotros como colombianos decidimos la séptima papeleta. ¿Recuerdan ustedes la famosa séptima papeleta? ¿A dónde nos llevó? A hacer una nueva constitución. Y por lo menos tratar de reconstruir un asunto que estaba tremendamente complicado. Este es un tiempo como el del Frente Nacional, como el de 1989 o como el de 2016 para nosotros. ¿Por qué razón lo digo? Porque otra vez son décadas que se vuelven a repetir en este país, a ver si la siguiente vez, como colombianos y colombianas, aprendemos del pasado y podemos configurar un nuevo tiempo para nosotros. Póngase de pie, que el Señor nos ayude con esto. Por eso es que yo les animo a que en un lado lean la Biblia y a que en el otro lado, ojalá usted pueda tener las conversaciones con la historia que ha sido este país y con lo que los demás están diciendo por ahí, para ver si alguna vez logramos tener un mejor país para todos y todas. Trabajamos para eso, somos cristianos y trabajamos para tener las mejores condiciones, pero somos también colombianos y colombianas. Así es que yo espero que podamos seguir construyendo un mejor país, no solamente para esta iglesia, sino en general para todos nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos regalas hoy y que la podemos conectar con parte de nuestra historia también. Así como en otros momentos hemos hablado de la historia de Israel, hoy estamos obligados a hablar de la historia nuestra y a interpretarla conforme a nuestros asuntos de espiritualidad y a lo que tú nos llamas también a nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas en poder encontrar nuevas formas y nuevos caminos para reconstruir nuestro país, nuestra sociedad, y que nuestros hijos e hijas reciban un mejor momento para todos nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes y nos inspires. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.